Ah, ya. Ahora tocó el estudiantil primero. El estudiantil fue el año pasado, acá en la Unison, y hoy fue coloquio en primavera. O sea, no hay dos coloquios en un año, según recuerdo, pero estas fechas de marzo son muy vinacón, así muy rico el clima como para ir a Tijuana y San Diego y a Ensenada, ¿no? Ya. Ellos son anfitriones también. ¿Sí El están? doctor Francisco Galán y el licenciado Eric Salabro son anfitriones. Fíjate que Son de Semana Samuel, porque empiezo. ya empieza a grabar, por favor. Estoy grabando porque pusieron los nombres en el chat y para que se pueda. Vale. Bien, pues si les parece, vamos a iniciar la sesión. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les enviamos un saludo aquí desde la Ibero Ciudad de México, desde el Departamento de Comunicación. Samuel Martínez, también ya está nuestro compañero Enrique Rivera desde Sonora. Hola Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan aquí en la sesión del seminario sobre el Mundial 2026, Historia, Implicaciones y Desafíos. Los saludamos desde Hermosillo, acá en la Universidad de Sonora, donde también participamos en la organización de este evento académico. Buenas tardes, sí, muchas gracias Enrique. Pues vamos a tener hoy nuestra segunda sesión y como ya les habíamos dicho desde la semana pasada y vamos a enviarles después un correo con toda esta información, hoy vamos a empezar el primer módulo. La semana pasada tuvimos la apertura del seminario con la presentación del libro de Raúl Orbañanos. Ahora vamos a continuar con el módulo uno. Vamos a dedicarle 3 sesiones al módulo uno. Y básicamente la idea es aquellas personas que no se han puesto a estudiar estos temas, darles unas bases generales sobre 3 aspectos, empezando por la filosofía, cómo es que la filosofía como disciplina académica, como área de pensamiento y producción de conocimiento ha pensado el tema del deporte. Les enviamos por correo electrónico varias lecturas en español y en inglés, porque la mayor parte de ellas están en inglés, sobre este tema de la filosofía del deporte, lecturas introductorias. El objetivo es que se den una idea de qué están haciendo los filósofos con este tema del deporte, que por supuesto es muy interesante y para nosotros es fundamental en este seminario que se abra la mirada. Aquí les recuerdo una cosa, es muy importante que como personas aficionadas al deporte o como interesados en el tema deportivo, ya sea como periodista o como mercadólogo, como sociólogo, como comunicólogo, como antropólogo, es muy importante. El primer reto que hay que superar de alguna manera, como interesado en el deporte y especialmente en el fútbol, es despegarse un poquito de la mirada de aficionado. Ser aficionado es fundamental en el gozo personal y público de asistir a un partido, ver en línea, seguir un equipo, una competencia, en el disfrute, en el placer, en el goce, pero justamente este seminario tiene una de sus razones de ser, es tratar de, frente a la mirada de aficionado, muy emocional, muy emotiva, afectiva, colocar una serie de conocimientos que se han producido en las humanidades, en las ciencias sociales, sobre todo, para reflexionar el deporte, en este caso el mundial, el fútbol, de forma crítica. Y eso implica, pues, romper con las certidumbres con las que nos hemos sido formados por los medios de comunicación y la industria del deporte. En la industria del deporte, en este caso la industria del fútbol, a través de los medios de comunicación, ha generado un discurso, unos conceptos, unas palabras, unas frases, una certidumbre respecto a qué significa el fútbol. Sin embargo, justamente el hacer este seminario desde las universidades lo que nos permite es romper con la hegemonía de ese discurso mediático y les pedimos a todos los asistentes al seminario que hagan un esfuerzo por ir más allá de ese discurso mediático y recordando que estamos en universidades, desde las universidades tratar de abrir el panorama para escuchar
y aprender qué es desde lo que se ha producido desde las universidades de conocimiento sobre este tema. En este caso vamos a empezar el día de hoy con la filosofía y la historia, que son dos disciplinas de las humanidades muy importantes, en las que se ha hecho mucha investigación sobre el deporte, pero que lamentablemente no se conocen tanto estas investigaciones por su alto nivel de especialización, porque están regularmente en otros idiomas que no es el castellano, y porque son discusiones para especialistas. Entonces, afortunadamente en México y en otras partes, tenemos colegas que son expertos en estos temas y esos colegas son justamente quienes nos hablarán de estas temáticas el día de hoy. Vamos a hablar entonces en la primera parte, media hora, sobre el deporte visto desde la filosofía, y en la segunda media hora, después de las 3:15 de la tarde, sobre la historia del deporte, un poco a grandes rasgos cómo la disciplina de la historia se ha acercado al deporte, para que vayamos teniendo bases todos y tengamos un lenguaje común y entendamos de qué estamos hablando a la hora de hablar del mundial y del fútbol. ¿Algo que quieras agregar, Enrique, antes de presentar a nuestro invitado? Sí, Samuel, a veces cuando nos acercamos al objeto de estudio, quienes nos interesamos en los deportes, el fútbol, que es el que aquí nos convoca, muchas veces ese primer acercamiento es a partir de que somos aficionados, de que de alguna manera estamos constantemente viendo por televisión, asistiendo a los estadios y le vamos a algún equipo de nuestras preferencias. Pero ya al momento de hacer el paso a estructurar un objeto de estudio y empezamos a tener las primeras lecturas críticas, es entonces donde hay que desaprender lo que esas tipos de certezas que mencionaba Samuel. He de decir que cuando yo estudio el doctorado, una de las críticas que me hizo precisamente Rosana Reguillo, una de mis asesoras, fue despegar esa parte del ser aficionado, de romantizar el fútbol. Incluso hacía la crítica, estás muy a nivel de cancha en tu planteamiento. Aléjate, velo a la distancia, sé crítico y bueno, y eso nos van a servir estos planteamientos que nuestros invitados nos van a exponer. Adelante. Está el Samuel. micrófono apagado, Samuel. Perdón. Vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente inicial de este seminario, que es el doctor Francisco Galán Vélez. Voy a leerle rápidamente una ficha curricular para dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Bueno, el doctor Francisco Vicente Galán Vélez es doctor en filosofía por la Ibero. Ejerce como profesor investigador desde el año de 1984, como profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Ibero, donde se ha desempeñado durante varios años en diferentes áreas, entre ellas, además de ser director de su departamento, ha sido director general del medio universitario aquí en la Ibero. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha centrado sus estudios en varias temáticas como la epistemología, la metafísica, la filosofía del juego y el deporte. Él es especialista en un autor, Bernard Lonergan, y actualmente, bueno, dirige varios proyectos de investigación. Él tiene varias publicaciones y entre esas publicaciones se encuentran, por ejemplo, el de Desde las entrañas de la universidad, Seminario Universidad sin condición, otra publicación titulada ¿Qué es hacer metafísica según el insight de Lonergan?, en un libro que se llama El futuro de la filosofía, y hace 3 años publicó aquí en la Ibero un libro de filosofía del deporte que pueden conseguir aquí en la Ibero a través de su página web o en algunas librerías. Y el profesor Francisco Galán ha sido un pilar de estas discusiones, de estas reflexiones, de estos acercamientos aquí en la Ibero sobre el deporte desde el campo de la filosofía. Así que, bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Samuel, por volverme a invitar a estos temas y volverme a permitir refrescar y pensar nuevas ideas. Bueno, me pidieron que hablara del deporte explicado desde la filosofía
Entonces, pues voy a reunir en mi presentación algunos trabajos que he tenido. Eh, Podemos decir que deporte se puede emplear de tres maneras, entre otras que pudiera haber. Hacer algo para tener actividad corporal, buscando salud, y entonces voy a hacer deporte porque estoy muy gordo, qué sé yo. Se puede pensar en un juego en el que va a haber actividad corporal. Vamos a jugar una cascarita de fútbol, vamos a jugar voleibol, vamos a jugar un partido de básquetbol. Y está el que domina, el que nos convoca, el que se lleva la mayor parte del tiempo, los reflectores, pues el deporte espectáculo. Yo me voy a abocar más a esta parte. Está el libro que fue colectivo, que mencionaba Samuel, La fascinación del deporte. A ese se llama Cuerpo, Práctica, Juego y Espectáculo. Y tiene dos partes. La segunda parte se dedica al deporte espectáculo, pero la primera parte, pues no, son las otras actividades que estoy ahí mencionando. Bueno, no es un tema que muchos autores hayan tocado. Hasta les daba pena a algunos filósofos, a algunos pensadores. De los primeros que yo leí, Hans Ulrich Gumbrecht, un gran aficionado al deporte y un profesor muy importante de Stanford University, ¿verdad? Escribió este sensacional libro, Elogio de la Belleza Atlética. Otro autor, más sociólogo que filósofo, pero este es otro libro clásico, Norbert Elias, Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Vigarello, profesor de educación física, mezcla, claro, lo histórico con lo filosófico. Gran autor. Este es un norteamericano, Alan Goodman. A mí es clave algunos conceptos que tiene él. Del ritual al récord. Cuando hablamos, por ejemplo, del deporte, como la práctica que tenían en el juego de la pelota azteca, pues nos damos cuenta que no es así, eso pues era un ritual. No podemos decir propiamente que fuera deporte, el deporte es más bien algo moderno. Gustavo Bueno, un filósofo marxista del siglo XX en España, muy notable, pues tiene este libro de los grandes libros que se han escrito en lengua hispana. El ensayo de una definición filosófica de la idea del deporte, Gustavo Bueno. Bueno, todos estos estudios ya se van a centrar más bien en el deporte moderno, ¿verdad? Y entonces la pregunta un poco de investigación, la pregunta que nos convoca es como qué clase de sociedad es esta en la que cada vez más gente utiliza parte de su tiempo libre en practicar y sobre todo en observar estas competencias no violentas de habilidad y fuerza corporal que llamamos deporte. ¿Por qué es tan fascinante el deporte? ¿Por qué nos atrae? Y bueno, yo me encontré de este autor John Hargreaves en un ensayo que se llama Deporte, Poder y Cultura, estas 6 características que yo las he tomado como propias. Me parece que estas 6 características definen muy bien lo que es el deporte. Las leo y paso a explicar una por una. Es un juego, es una actividad altamente reglamentada. Lo incierto de su resultado le hace crear una creciente tensión que lleva a una intensidad emocional única, única. Se vuelve un tópico dramático de la vida pública, no es algo nada más privado. Configura un mundo simbólico, valoral, ritual y exalta al cuerpo, el cual es el núcleo de la actividad deportiva. Procedo a explicar estas 6 características. La primera, muy discutible, es que el deporte espectáculo sigue siendo un juego. Para mí sí lo es. Con el querido Samuel hemos tenido muchas discusiones. ¿Cómo va a seguir siendo juego este gran negocio? Y entonces, bueno, hay 2 tipos de enfoques que se hacen intelectualmente sobre el deporte, que se pueden llamar enfoques externalistas y enfoques internalistas. En los enfoques externalistas se vería por qué el deporte es un gran negocio, por qué el deporte entretiene o masifica a las personas, por qué puede embrutecer a muchas personas, por qué puede mover
mucho tipo de racionalidad estratégica, es decir, lo que se busca no es el deporte por el deporte, lo que se busca es el dinero, lo que se busca es el poder. Y son válidos estos enfoques y por supuesto, que tienen mucho de cierto, sin duda. Y si nos vamos al campo de la filosofía, de las ciencias sociales, pues en los años 60, 70, más desde la sociología, ¿verdad? Pues este fue el enfoque único prácticamente que dominó la reflexión, los enfoques que llamamos externalistas. Porque me podrían decir, por ejemplo, si lo busco nada más como entretenimiento, me lo van a comparar al deporte con otros fenómenos. Claro, vemos la tele, los medios, vemos cómo está nada más buscando el entretenimiento, pero no me darían cuenta de lo propio del deporte y por qué nos atrae como tal. Y esto es lo que nos llevaría a la consideración de los enfoques internalistas, en el cual pues yo me pondría dentro de lo que les quiero presentar, ¿verdad? Yo estoy queriendo presentar una visión internalista, un proceso que trataría de ver cuál es el fin, qué se está buscando. Y para esto es clave que empiece uno diciendo que es un juego. Si no se explica que es un juego, me parece que no se está explicando el meollo, el chiste del juego respecto a otro tipo de fenómenos que buscan dinero, que buscan el poder, etcétera. Y aquí de mis autores favoritos, pero voy a mencionar a varios, pero este fue el que como me movió el tapete. Este es Roger Caillois, si lo quieren ustedes leer tal cual, ¿verdad? Un pensador francés. Él tiene este libro que se llama El juego y los hombres, y entonces ahí define el juego como una actividad libre, separada, esto es clave, separada respecto a la vida diaria. Vamos a ver cómo varios autores lo van a destacar, pero el deporte, el ocio, pues no es negocio, no es trabajo, es tiempo libre. Incierta, ya lo vamos a ver en la tercera característica, y por qué el tema pues de la trampa es tan terrible contra la incertidumbre que genera el juego. Improductiva, como tal, no produce resultados. Claro, el que lo toma externamente, el que lo hace negocio, pues claro que será productiva, pero como tal, el juego no es una actividad productiva reglamentada. Ahorita vamos a ver el otro gran autor contemporáneo, Bernard Sutz. Vamos a ver el papel central para entender lo que es un juego, que es la regla, y para entender especialmente el deporte. Roger que lo estaba pensando en el juego en general. Vamos a ver, Bernard Sutz pensó en el juego, pero lo de Bernard Sutz se ha tomado tal cual para llevarlo al deporte. Y bueno, es una actividad que supone la ilusión, que supone el como sí, que crea una especie de ficción, que crea algo que se vamos a relatar, que vamos a narrar, pero no desde el paradigma de la misma vida diaria. Bueno, el juego nos dice que viene de dos principios fundamentales. Por un lado estaría lo que él llama la paidilla, que sería algo que lleva al niño a moverse, a no estarse quieto, a la turbulencia, a estallar, al gozo, a la improvisación, al alboroto. Y por otra parte, y que lo hay ahorita, perdón, repito, Bernard Sutz van a ver, viene lo que llama el ludus, que sería la dificultad gratuita, que sería lo que pone la regla, que sería lo que va a introducir lo civilizatorio, como nos dirá Norbert Elias. El juego viene desde el animal, viene desde los predadores, pues más como paidilla. Y aún en los predadores empieza a haber un mínimo en el predador, ¿verdad? Como si hubiera una cierta regla que dijera, a ver, ahorita todavía no vas a morder, nada más es como si hicieras la mordida. Pero el ludus plenamente se va a desarrollar con lo humano. Gustavo Bueno, que tiene una visión materialista del deporte, pues él va a decir que el juego humano es lo mismo que el juego animal. En cambio, quien va a destacar el papel de la regla, el papel del ludus, va a considerar entonces lo civilizatorio y va a considerar el juego como algo específicamente humano. Aunque tuviera ciertas bases en el juego animal, no es lo mismo como se va a dar en el juego humano.
Ok, entonces, Keloa va a proponer que hay 4 tipos de juegos, 4 grandes familias de juegos. Algo que otro filósofo, Ludwig Wittgenstein, decía que no era posible, ¿verdad? No es posible que encontráramos una definición que englobara todos los juegos, más bien tendríamos que hablar de familias de juegos. Aquí estas 4, en todas hay paideia y ludos, como ustedes ven, pero hay estos 4 principios de juego, me parecen sensacionales, me parecen que describen muy bien. En primer lugar, tenemos los juegos de competencia, donde la regla es centralicísima para saber quién es el que es más fuerte, quién es el que es más inteligente, quién es el que ha metido más goles, pero es clave la regla para que triunfe en la competencia el mejor según lo que se definió. Claramente el deporte, pues claramente es un juego de agón en general. Ahorita vamos a ver que hay matices que, bueno, no me adelanto. En segundo lugar, tenemos los juegos de suerte, muy diferentes, muy diferentes. En los juegos de suerte, el jugador cuenta con todo menos con él. En los juegos de agón, de lo que se trata es de que gane el más rápido, el más inteligente. En los juegos de suerte, ustedes pueden recurrir a su patita de la buena suerte, pueden ponerse a rezar, pueden invertir a su santo, pero ustedes realmente no cuentan con ustedes. Y, y aquí lo fascinante es, pues, ¿por qué le gusta a la gente Dostoyevsky, que estoy poniendo ahí, ¿verdad? En un vicioso empedernido? Luego están los juegos que para algunos es el origen propiamente del juego, porque es el juego infantil. Serían los juegos de simulacro. Mimicry se dice en griego. Estas palabras que se están tomando pues son palabras que están en griego, ¿verdad? De ahí viene lo ficticio, de ahí viene la capacidad de la magia, la capacidad de transformar el espacio ordinario, se vuelve un espacio lúdico por la mimicry. Y vamos a ver ahorita cómo se combinan, por qué a la gente, ¿verdad?, que va al estadio de fútbol le gusta ir vestida como si fuera carnaval, en fin, hay algo de mimicry. Por último, tendríamos, según Roger Keloa, los juegos de vértigo, en los que se trata de traspasar la regla, de traspasar el límite. Fíjense ustedes la regla, cómo juega diferente en cada uno, ¿verdad? En la mimicry, la regla sería la ilusión. Vamos a jugar a los dragones, entonces, pero la regla es muy cambiante, no está clara, no se estipula, a diferencia de los juegos de agón. En los juegos de vértigo, y tendríamos que ver si en el fútbol también llega a haber el vértigo, ¿verdad? Cuando se pierde la cabeza, cuando se arma ya la bronca, ya, bueno, vamos a mandarlo todo al demonio. Eso es lo que sucede en el ILINX, en el vértigo. Ok. Vienen las combinaciones entre los juegos, unas combinaciones que parecerían pues más o menos naturales, que serían los juegos de competencia con los juegos de simulacro. Ahí les ponía, ¿verdad?, cómo a la gente, bueno, en la competencia la gente va vestida de una manera especial, como si fuera una fiesta, como si fuera, pero también los aficionados y se ponen la máscara y visten. Los juegos de suerte, pues parece que llevan al vértigo, como una combinación natural. Lo raro es que se combinen los juegos de competencia, de agón, de agonía, con los juegos de suerte. Y eso es clave, según varios autores, en lo que sucede, por ejemplo, en la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista uno pensaría que de lo que se trata es de que tuviera más dinero el que tiene más capacidad, el que tiene más ingenio, no que fuera la suerte y que no que se alentaran juegos de apuesta, que parecería ser todo lo contrario a lo que consigue el juego de competencia. Bueno, este tema es clave en el deporte. Como para el espectador, la competencia se vuelve un juego de suerte, porque él no puede intervenir. Y entonces, ¿por qué? Vean ustedes cómo ha crecido la apuesta deportiva, cómo en la televisión, ahí están, nos están bombardeando, y sobre todo en México,
Lo están bombardeando, que si va a meter gol, que si no va a meter gol, apuéstele para que juegue usted. En lo que los otros están jugando a la competencia, ¿verdad? Juegue usted. Bueno, la segunda característica que señala John Hargreaves es que es una actividad altamente reglamentada y esto es clásico, importantísimo en la modernidad, en la burocracia, en las instituciones. Nada de esto es comparable con lo que sucede con lo que llamaríamos deportes o rituales de la antigüedad, altamente reglamentada. Claro, tal vez el que más reglas tiene pues, es el béisbol, pero el fútbol pues no canta mal las rancheras y además ya ven cómo ya se están modificando a cada rato. Aquí está este gran autor junto con Roger Queloz, ¿verdad? Que lo pondríamos de los clásicos, 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 clásicos. Se llama Bernard Suits. Yo tengo poco tiempo, tengo como 10 años que lo leí, aunque me dedico a estos temas un poquito más antes. Vamos a ver. Suits dice que jugar un juego es el intento de alcanzar un específico estado de cosas, meter gol en una portería, esa meta que se quiere alcanzar, llegar primero, meter la pelota en esta portería, solamente se puede alcanzar a través de medios permitidos por las reglas. Si estamos jugando una competencia de 1500, pues no se vale que se vayan por un atajo, no se vale que usen una moto, se trata por medio de las reglas. Y las reglas, curiosamente, prohíben usar medios más eficientes en favor de medios menos eficientes. Los guantes en el boxeo, pues no son lo más eficiente si de lo que se trataría es de noquear al rival. Entonces, esos medios menos eficientes, pues son las reglas constitutivas. En el fútbol no vamos a meter la mano. Aunque se trate de meter la pelota en el otro lado, pues no va a haber eso. Y tales reglas son una convención. Se aceptan las reglas porque ellas hacen posible tal actividad y eso es la actividad lúdica. Dicho en otras palabras, y esto es célebre de célebres de célebres, jugar un juego es el intento voluntario de vencer obstáculos innecesarios. A mí me parece esto, yo lo defendería a capa y espada. El fútbol puede ser el negocio que sea, puede ser el poder que sea, pero hay que ir a una cancha, hay que poner 11 jugadores, hay que vestirlos de tal manera y hay que seguir esas reglas. Por eso me parece fundamental esta definición del juego que hace Bernard Suits. Hagan de cuenta que la mandaron a hacer para el juego deportivo. Para el juego deportivo es donde se ha vuelto un clásico de clásicos, sobre todo cuando se va a hablar de la filosofía del deporte. El intento voluntario, se pone uno de acuerdo en aceptar la convención de vencer obstáculos innecesarios. Aunque el jugador no esté con una actitud de disfrute, aunque el jugador, ustedes me pueden decir, está trabajando, no está jugando. Sí, pero está aceptando esas reglas para conseguir esos fines que de otra manera no serían juego. Serían de otra manera, pero no sería juego. Bueno, Norbert Elias, también destacando, estamos en la segunda característica, la regla. ¿Por qué es tan importante la regla en el deporte? Hace 2 años me tocó el 4º Congreso de Filosofía del Deporte Latinoamericano y ahí me di cuenta, por ejemplo, que una tercera parte de los que estábamos ahí, de los asistentes, son personas del ámbito del derecho. O sea, en los temas deportivos casi es una rama especializada. Bueno, Norbert Elias, ¿verdad? Dice que hay una tensión inherente al deporte entre la disciplina, el acotar las pasiones y afecciones, y eso es lo que va a buscar las reglas, y por otra parte, pues buscar el placer de la distensión, del disfrute, de la expresión de emociones, de romper con la vida diaria, de sentirse de otra manera que no es la vida diaria, que no sea el mundo del trabajo, y de los reclamos estrictos de la supervivencia. Si estamos ahogándonos, si estamos con hambre, pues no hay tiempo de deporte, no hay tiempo de jugar. Y entonces
por eso es ocio y civilización. Meter la regla, disciplinarse y al mismo tiempo estar buscando que no sea la vida diaria, escapar de la vida diaria. Alguien por eso le llama, fíjense qué curioso, un descontrol controlado y deleitable de las emociones. Y siempre estamos como en el límite, ¿verdad? Siempre estamos en el estadio viendo a ver cuándo va a explotar, cuándo se sale la violencia de lo permitido y entonces se vuelve la jungla, etcétera. Bueno, otra característica de la regla es que la regla permite el récord. Si no hay regla, no se puede establecer el récord. No se puede decir, este es el jugador que tiene más minutos jugados, este es el jugador que tiene algo que, insisto otra vez, en lo que llamaríamos deporte de la antigüedad, si es que le queríamos llamar así, sería absolutamente, ¿por qué se gusta llevar récord? ¿Quién ganó el campeonato? ¿Quién metió más goles? ¿Quién dio las asistencias? Ahora llevamos. Y eso todo es posible por la regla. ¿Y qué permite el récord? Fíjense ustedes, el récord le va a dar una temporalidad increíble, como vamos a ver. Es algo que está pasando ahí, que no se va a repetir, pero el récord permite que estemos en una especie de situación intemporal. Ya ven ahora, se me van los nombres, ¿verdad? Pero bueno, cuando rompe un jugador el juego de más partidos anotados, de más goles anotados, ¿verdad? Entonces lo comparamos con todos los otros de la historia. La regla por eso mete el tema de tratar de que haya justicia deportiva, que efectivamente gane el mejor. Aquí les puse la famosa de que no era penal, ¿verdad? Y fíjense, yo no sé el tema del VAR, ahorita lo podríamos platicar, pero cómo el VAR, por la regla, porque es así el deporte moderno, pues cómo va a romper también la euforia del momento, porque ahora ya no grita uno gol cuando cae el gol, sino ahora como que hay que estarse esperando hasta que acaben de señalar que así fue. Ya no digan, pensemos en la Olimpiada que fue cuando le quitan a Ben Johnson la medalla de los 100 metros olímpicos, ¿no? Que había hecho un récord y todo el mundo en el estadio y luego al otro día se entera que le quitaron. Bueno, pero es parte de la segunda gran característica del deporte moderno. Y aquí hay autores que han tematizado la diferencia entre el aguafiestas y el tramposo. Sobre todo otro clásico de la filosofía del juego como es Huizinga, él tematizó mucho. El tramposo es el que supone la regla, pero quiere que no se vea que la está violando, que no la está cumpliendo. Ese es el tramposo. En cambio, el aguafiestas es el que dice, la regla es una estupidez, lo que importa es la vida diaria, lo que importa son los fines prelúdicos, lo que importa es el dinero, lo que importa es el poder, lo que importa es la cocaína. Yo aquí por eso pongo, hay quien se droga para ganar y hay quien quiere ganar pues para drogarse. Lo que importante no es el juego, ¿verdad? El Lemon haría lo que fuera, Armstrong, perdónenme, no, Lemon, por ganar. Ese me parece tramposo. Pero el aguafiestas es el que nos dice, pues es una estupidez esto del juego. Por eso hay de manos a manos, ¿verdad? No es lo mismo la mano muy criticable de Maradona, Thierry Henry, a cuando programan las autoridades a las nadadoras de la República Democrática Alemana para conseguir el éxito, cuando Videla sobornan a los de Perú y a otros jugadores. Ahí son aguafiestas, ahí están diciendo que no importa de por sí el deporte, no importa el juego, lo que importa es el poder, lo que importa es el dinero. El juego son estupideces. Bueno, tercera característica es la incertidumbre y por eso se vive una intensidad emocional única. Y por eso se va a dar esta combinación que mencioné hace un rato.
El deporte va a combinar la competencia, la magia, la transformación, la mimicry, el vestirse de otra manera con la suerte. Y por eso siempre me gusta el ejemplo de cómo Ricardo Lavolpe llevaba sus camisas de dragón, ¿verdad? Porque en la suerte uno lo que quiere ver es si uno es el elegido de los dioses, si uno es el que tiene las probabilidades a favor y no es ya la competencia. Es una intensidad emocional única. Esta foto de afuera me encanta, ¿verdad? Cómo se juntaban a ver esos deportes. Cómo aquí yo veo, yo estoy en la Ibero, ¿verdad? Cómo la gente va pasando, veo a unas gentes jugando y se quedan a ver, aunque no sepan quién es. Bueno, el deporte crea una experiencia estética ligada a lo repentino y a la irreversibilidad. Es una manera de vivir el tiempo único. Decía que la paradoja es que el récord nos quiere hermanar a otros tiempos, y es por eso lo importante de estar en el estadio, de estar contemplando lo que puede ser el momento agraciado. Esta cita la pone Gumbrecht, que era un nadador, Pablo Morales. ¿Cómo está uno perdido en una intensidad expectante? Como espectador, está perdido. Cuando nos prende, cuando nos toma. Cuarta característica, se vuelve un tópico dramático de la vida pública. Increíble. Llega a hablarse, llega a ser un motivo político, que cómo le va a ir a la selección mexicana o no, cuando se traen al Vasco Aguirre, que íbamos a quedar eliminados de la Copa del Mundo, ¿verdad? La tragedia de Maracaná, lo que significó. Acá pongo algunos ejemplos de béisbol. ¿Cómo ahí van a jugar un papel central los medios? Porque se vuelve un tópico dramático y por eso va a haber el programa de radio que está analizando y el programa de la televisión. Y vean ustedes los programas, pues cuando yo era joven, los programas de debate televisivo, cómo me gustaban, pues para ver que si había sido gol. Ahora abundan, ¿verdad? Ahora ya no sabe uno, el domingo en la noche no sabe uno cuál ver, 3, 4 cadenas. Tienen programas de que están debatiendo, porque es un trópico dramático de la vida pública. Quinta característica, configura un mundo simbólico. No es un ritual, pero va a adquirir el valor ritual. Y porque transfigura el mundo cotidiano, porque crea estas reglas, como dije, porque produce una autonomía estética de lo que se está jugando, de lo que se está produciendo ahí. Pierde Coubertin cuando vuelve a traer las Olimpiadas, que en realidad no tienen que ver propiamente, bueno, toma el nombre, etcétera. Él pensaba que era una manera de suplir la muerte de Dios. El deporte podría venir a jugar este papel cuando ya ha muerto Dios en nuestra cultura. Vean cómo crea espacios sagrados, la catedral de Wembley, ¿verdad? Cómo hay reliquias en el béisbol, el que se queda con la pelota, del jonrón con el que se impone el récord, el que tiene la camisa, el que tiene la pelota. Increíble. Yo soy el que tiene esas reliquias. Cómo hay endemoniados. Ya luego no le quiere, Avery Brundage ya no quiso llamarle religión y entonces le puso que era una filosofía de vida, eso lo explica muy bien Gustavo Bueno. Y cómo está supliendo en cierto modo a la religión. Sexta y última característica de Hargreaves, exalta al cuerpo, el cual es el núcleo de la actividad deportiva. En esta época de lo virtual, donde pasa uno junto a una persona que uno conoce, no voy a poner a Samuel porque Samuel no es así, pero pasa uno junto a él y hasta le está chateando a uno y uno pasa ahí junto a él y no lo saludan a uno porque están en lo virtual.
cómo sigue siendo el cuerpo en el deporte de los pocos lugares donde sigue existiendo la presencia corporal. Ya en clase, pues no, ya estamos más por el Zoom o ya se grabó, pero ¿cuánto dinero estamos queriendo pagar para ir a ver cuerpos? Tal vez en los conciertos pasa también eso, pero la presencia corporal es central. Y aquí, amigos muy queridos, que me perdonen, ¿verdad? No voy a entrar ahorita a esa discusión. Por ejemplo, que si el ajedrez es o no es un juego, y sin embargo es increíble, digo, un deporte. Pero bueno, aún en el ajedrez es increíble cómo hay gente que quiere ir a ver a los jugadores jugando, aunque ustedes dirían pues, ¿qué van a verle? ¿Verdad? Bueno, la fascinación deportiva, el cuerpo que se trabajó, que es diferente de ese cuerpo ordinario, el cuerpo que, como decía Spinoza, es ¿qué puede un cuerpo? Es la pregunta que nos va a descubrir por primera vez. ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué récord? ¿Hasta dónde puede llegar? Que va a encarar la muerte, porque ese cuerpo es mortal, porque ese cuerpo envejece, porque ese cuerpo hoy no es lo mismo que después. La gracia, la coordinación que muestra eh, y la producción de epifanías de formas. Muy bien, termino refiriéndome a este libro. Este es de los organizadores de la Asociación de Filosofía Latinoamericana del Deporte, José Luis Pérez Triviño, ¿verdad? Y aquí menciona algunos problemas que se han ocupado la filosofía del deporte. Entonces, bueno, él llama tres tensiones en el deporte moderno. Pues la primera ya me referí mucho a ella, juego o deporte. Podemos todavía poco después del escándalo del Mundial, no sé, después de lo que estamos viendo de los precios, después de lo que estamos viendo de que le den el premio FIFA de la paz, después de que vemos lo inequitativo de las plazas para el Mundial para Estados Unidos respecto a México, Canadá, las burlas de Trump, todavía podemos seguir diciendo que esto es un juego, ¿verdad? Aquí Samuel se va a poner feliz porque él nunca le ha gustado. Bueno, yo sigo pensando que si nos olvidamos del juego, se acabó toda valoración ética que nosotros queramos hacer del deporte espectáculo. Y entonces sigue siendo la gran utopía, ¿verdad? El juego limpio. El juego limpio, fíjense cómo es el respeto a la regla que no tiene que ver con la vida diaria, que crea ese medio innecesario. Eso me parece que es fundamental. Hay una segunda tensión entre, pues las reglas, es una tensión propia del derecho, entre reglas que pretenden ser generales, universales, y lo que va viniendo de las costumbres, de cómo es en un determinado lugar, de cómo se pita. No es lo mismo cómo pita un árbitro en un país a cómo pita en otro, porque en uno hay algo propio de las costumbres de un lugar. Si empiezan a criticar, digamos, y a castigar los gritos homofóbicos y no se toma en cuenta el lugar donde se está haciendo, pues también hay esa tensión entre querer que haya reglas universales, que es lo civilizatorio, que es lo que nos llevaría, pero pues, los modos de ser, lo que se va acostumbrando aquí es así. Y por último estaría la competencia parece demasiado seria. La competencia parece que no tiene lugar más que para el ganador. Ya recuerdan ustedes la frase de Vince Lombardi. En el deporte lo importante no es ganar, es lo único. Esa se contrapone pues, con la frase de que lo importante es competir. Pues no, parece que lo importante es ganar y que no hay nada sino ganar y que ganara como dé lugar. Y esto parecería estar en tensión y en contradicción con el carácter lúdico, con el carácter de gracia, con el carácter de gozo, de disfrute de la vida, de que esto no es algo serio. Bueno, Bernard Sutz tuvo dos periodos, ya dije lo grande que fue, pero él llegó a decir que también hay deportes que más bien habría que llamarle juegos atléticos o realizaciones atléticas, como la gimnasia,
porque ahí no se está compitiendo estrictamente contra otro. Entonces, no necesitamos propiamente de jueces, porque los jueces más bien califican una actuación, pero bueno, para el detalle del fútbol creo que no es importante. Profundizando en el problema entre carácter lúdico y competencia, ¿verdad? Aquí Pérez Triviño cita un incidente poco conocido por nosotros cuando juega el Real Madrid y el Ajax en 2010. Y para quitarse tarjetas amarillas iba ganando el Real Madrid 4-0, entonces para quitarse la siguiente, pues se hacen expulsar, Sergio Ramos y Javi Alonso se hacen expulsar para que les quitaran, en el siguiente juego los van a castigar y luego ya les borraban las tarjetas. Eso es juego limpio, eso es correcto. Está este gran autor, Tamburrini, un argentino, por cierto, de los pocos que escaparon. Él, cuando la dictadura de Videla, eh, un amigo lo había denunciado, él no estaba participando de guerrillero ni nada, él estaba queriendo ser portero profesional, estaba jugando en fuerzas inferiores, lo delatan a él, va a una especie de casa donde los tenían ahí presos y se escapa. Y hay una película de esto. Él participa después cuando hacen el juicio de la dictadura militar. Él va como testigo, Tamburrini. Bueno, Tamburrini después estudió filosofía, se fue a Suecia y tiene este libro tremendo, 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 importantísimo. Fíjense como pregunta, la mano de Dios. O sea, ¿por qué tenemos que elogiar a Maradona por hacer trampa? Los problemas éticos, dice Pérez Triviño, que se plantearían estaría el de deporte y género, el dopaje genético, deporte y nacionalismo, deporte y violencia, y deporte y autonomía. Muy breve enuncio, pues deporte y género, sabemos cómo se está buscando pues la igualdad, cómo sigue siendo profundamente machista el deporte, cómo sigue habiendo un cierto desprecio por la debilidad. Y bueno, aquí está este autor sueco que hasta llega a decir que lo importante, el deporte tiene tanto éxito, pues porque se va a buscar el triunfo del fuerte y que el débil quede superado, reprimido. Entonces él lo considera altamente machista. Nuestro entusiasmo surge del núcleo mismo de la ideología fascista, la admiración por la fuerza y el desprecio por la debilidad. Bueno, Tamburrini no le gusta esto que dice Tancio, y él dice que pues no, que también puede haber el triunfo del aparentemente débil o del de otro grupo. El ejemplo célebre pues, es el de Jesse Owens, o pensemos en algún equipo chico cuando da la gran sorpresa y se corona. Este es Claudio Tamburrini. Por ejemplo, cuando las Chivas se han quedado con el campeonato. Pueden retirar, los organizadores pueden retirar a ese señor que está metido. Bueno, muy bien. Ok, para Tamburrini, los grandes problemas tienen que ver con el nacionalismo. Ese es un grave problema. Tamburrini, por ejemplo, no le da tanta importancia al problema del dopaje, pero sí le da un gran problema a la violencia y al nacionalismo. Y bueno, la violencia pues es la miniaturización de la guerra, como dice este señor Simón. El último problema que trabaja Pérez Triviño pues es la autonomía. Yo aquí voy a poner cómo los padres se meten en el niño. Pensemos en la vida de Messi. O sea, tú no tienes derecho a una vida autónoma, tú vas a ser gimnasta, tú vas a hacer esto, tú eres un atleta profesional y entonces esa es la vida que importa y ese sacrificio es el que importa. Bueno, y como ya Samuel se metió, creo que ya es hora, y entonces, bueno, termino, ¿verdad? Como desde el punto de vista del espectador, se nos dijo que nos alejáramos, pero bueno, yo como espectador, ¿verdad?
se vive un tipo de temporalidad sensacional. Esto lo reflexionó Martin Heidegger, gran filósofo del ser y el tiempo. Nosotros en la vida diaria, la temporalidad, dice Martin Heidegger, consta de tres direcciones. Nosotros no somos pasado, somos lo que hemos sido. Llevamos con nosotros lo que hemos sido. Nosotros no somos futuro, somos nuestras posibilidades. Vamos adviniendo a lo que se abre para nosotros. Nosotros no somos presente, presente es algo que se contempla, que se observa. Nosotros somos presenciación. En la temporalidad inauténtica, nosotros vivimos el presente como ha sido. No nos sorprende, no nos sorprende. La vida diaria, la vida de trabajo, pues cada día es como cualquier otro. Hay un afán de novedades, pero luego al día siguiente ya eso es lo más antiguo, porque ya nos sorprende. En cambio, en la temporalidad auténtica se buscaría que el presentar se temporaciara desde el advenir, desde la posibilidad. Y eso es lo que vive uno en el acontecimiento. Y el acontecimiento, pues es lo que esperamos, ¿verdad? Ingenuos, observando a las Chivas que ahora van a todo dar, Samuel, aunque te dé coraje. Muy bien. Y entonces a mí me gusta mucho esta que pone Agustín Lara, hablando de Silverio Pérez, ¿verdad? A mí este gol me tocó de niño, Mundial de 70, tenía 12 años, y no cambio la gloria por mi barrera de sol. Y cuando mi tío me llevaba al estadio Ciudad Universitaria, todo oscuro el túnel y de repente la luminosidad. Tan, tan. Son Magnífico, Paco, muchas algunas gracias. ideas. Magnífico, ¿no? Muy bien. Para las personas que no han tenido la oportunidad de leer los trabajos del doctor Paco Galán, les enviamos la introducción de su libro. También se puede conseguir el libro si alguien lo quiere revisar. Habla sobre varios deportes. Es una compilación de varios especialistas sobre filosofía del deporte. Y bueno, acaban de escuchar ustedes un resumen, una síntesis muy apretada de muchos años de reflexión, de discusión, de aprendizaje, con muchas actividades, disciplinas, no solo en la filosofía, sino en diálogo con otras áreas. Así que creo que es muy enriquecedor lo que acabamos de escuchar. Abrimos, si alguien quiere comentar o preguntar algo en lo que vamos dando la entrada al tema de la historia del deporte, antes de agradecerle al doctor Paco Galán, si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, los escuchamos. A ver, empezamos con Cuauhtémoc, adelante. Adelante, Cuauhtémoc. Es que no. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos, adelante. Perdón, es que no me dejaba activar el audio. Doctor, lo saludo con mucho gusto. Creo que lo conocí en el diplomado del 2014 y tengo dos preguntas respecto a su magnífica ponencia que acaba de dar. La primera es respecto a la famosa trampa de la mano. Me gustaría escuchar su opinión hasta dónde una mano es una trampa o es una infracción a la regla, porque el cometer mano es infringir una regla. Hablamos de una de las características del deporte moderno que es la reglamentación. Entonces, pues, cometer una zancadilla podría ser también una trampa, o por qué solo la mano sería una trampa. Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta, cuando usted iniciaba la ponencia que hablaba sobre las 6 características, irremediablemente siempre me viene a la mente una ponencia que escuché del doctor Jesús Galindo, que aquí llevo su libro como una Biblia, siempre lo traigo conmigo, en donde él dice, pues, que el deporte no tiene precisamente esa aura de misterio ni de suerte, sino que ya todo está dicho en el deporte profesional. Yo siempre que recuerdo eso, pues me brinca porque desde mi parte de vista romántico de aficionado al deporte no puedo entender, como usted lo mencionaba, que se pongan de acuerdo, pero él siempre establecía que todo está dicho, que ya se sabe quién va a ganar y quién va a perder.
Pues muchas gracias, Cuauhtémoc, por sus dos preguntas magníficas. Mire, y bueno, me acuerdo cantidad de discusiones. Yo lo diría así, la infracción de la regla, el jugador no está intentando que pase desapercibida. En cambio, en la trampa, lo que se está buscando es que no salga a la luz la actividad. Eso es trampa. Y el colmo sería el aguafiestas, ¿verdad? O sea, la trampa le está restando papel a las reglas. Sin las reglas, lo que traté de explicar, no hay deporte. El aguafiesta está diciendo que es una estupidez. Y el tramposo está diciendo que solamente es un simulacro, pero que lo que realmente está importando está pasado y se liga a lo segundo que usted está diciendo. Pues no hay nada más, ya no tramposos, sino spoilers, pues que los que ya nos están viendo la cara a todos y ya lo tienen todo arreglado y ya se pusieron de acuerdo. Sin duda hay trampa a ese nivel. Yo puse el caso de Videla, ¿verdad? Aquí en el fútbol mexicano siempre decían que ya se habían puesto de acuerdo y para que ganara tal equipo, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿verdad? En, en, en el béisbol, cuando la maldición de los cachorros de Chicago, eh, pero sobornan a 4 jugadores. Es difícil que lo arreglaran todo, todo. Es muy difícil, pero pues claro, si ya no hay incertidumbre, pues se espoliaría. Por eso es esencial el cumplimiento de la regla. Y por eso creo que Tamburrini tiene razón, ¿verdad? O sea, Maradona, pues no quería que lo viera. Y si usted fuera a Inglaterra, pues ¿qué se sentiría? Peor con la de Thierry Henry, ¿verdad? Y que todavía le diga que fue la mano de Dios, en fin. Yo siempre era como muy elogioso de Maradona, pero cuando leía a Tamburrini, pues sí me hace ver el papel del juego limpio. Ya ve, en el juego limpio sucede lo contrario, cuando ha marcado algo un árbitro y va el jugador y le dice, oye, no me pegó, ¿verdad? Fue esto. En fin, creo que sí. Espero Gracias, haberle muchas gracias. contestado, Cuauhtémoc. Gracias. ¿Había alguien más que levantó ahorita la mano? Que quiera tomar la palabra, díganos quién es para darle la palabra. Por ahí alguien más dijo. Eduardo Sebastián. Eduardo Sebastián. Ahí lo tienes, Pablito. Mandé para que pongas. Listo, Eduardo Sebastián. Oye, Muchas gracias, Alarcón. Venga, momento. Te escuchamos. Perfecto, pues mi pregunta es, a ver, la frase que había dicho el varón de Pierre de Coubertin que decía, lo importante no es ganar sino competir con honor, ¿de dónde salió esa contraposición que tiene Vince Lombardi de ganar no es importante, es lo único? A ver, tomemos en cuenta que Vince Lombardi sale de un deporte que es netamente estadounidense, que es el fútbol americano. Entonces, se le ha dado mucho más peso a ganar que a competir. Entonces, ¿de dónde sale esa contraposición? Pero en mi opinión yo creo que esa frase de ganar no es lo importante, lo único, sale muchísimo las actitudes sobre todo aquí en los mexicanos cuando son los Juegos Olímpicos, de cuando empiezan a salir los resultados donde no se tiene ya no ni siquiera medalla cualquiera, medalla de oro, o sea, se dice, es que son bien maletas, o sea, ¿para qué van a ganar? Son a pasear. Entonces, mucho de eso es como que se ha malentendido y se ha malinterpretado lo que dijo Vince Lombardi. ¿Pero dónde viene esa contraposición? Gracias. Adelante, Paco. Yo digo entre lo lúdico y la competencia. Lo lúdico es el espíritu del juego. Competencia, dije, es un tipo de juego. Pero el espíritu del juego vendría de lo que llamé paideia ludus, del gusto, de la ficción, del mimicry, del transformar, del que no estamos obligados, ¿verdad? Vamos a jugarnos una cascarita, en fin. La competencia pues, sería que lo único importante pues, es ganar, que el único sentido del juego, fíjese la paradoja que hay, yo también pongo, por ejemplo, en el libro pongo, gastó un dineral para ver a su equipo, la selección, las Chivas, qué sé yo, va ganando y aquí usted que acabe. Qué paradoja, ¿no? Se mete usted a estudiar su carrera
de filosofía ya quiere que acabe, ya quiere que acabe. Pues qué paradoja de querer vivir el tiempo para conocer quién es el ganador y que ya se acabó. En el juego de la mimicry no había un comienzo, no había un final. Entonces, bueno, yo creo que ahora la frase de Coubertin pues se puede tomar como un consuelo para los que perdieron o se puede tomar como un elogio del espíritu lúdico. Bueno, lo importante era jugar y jugar a ganar con todas, pero jugar habla más de lo humano. Por eso otra vez reforzaría yo el juego limpio, sin que esté uno reñido con ganar. Tenía un amigo, por ejemplo, cuando jugábamos turista, que no compraba nada porque no estoy yo jugando, bueno, entonces tampoco, tampoco, o sea, pues entonces no estamos jugando, o sea, se trata de ganar, pero en fin, espero haberle contestado, Eduardo. Muchas gracias, Paco. Gracias, Sebastián. Pues vamos a darle las gracias al doctor Paco Galán. Gracias, Paco, por esta charla. Esperamos en unas semanas invitarte para que nos des tu opinión sobre el Mundial 2026. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo lo estás analizando? ¿Qué te llama la atención? Ya nos pondremos de acuerdo igual para volverte a invitar. Muchas gracias. Te damos un saludo, un abrazo y gracias por tus conocimientos. Vamos ahora a darle la bienvenida a Alejandro Avendaño. Por ahí ya estás, Alejandro. Ya te Hola, vi, ¿qué tal? Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal a todos? Bienvenido, Alejandro es, si podemos poner el flyer, Pablito. Alejandro es doctorante a punto de titularse del doctorado de Historia aquí en la Ibero, con una tesis que tiene que ver con el deporte, aunque con otro deporte, no el del Mundial, en este caso sobre el automovilismo. Alejandro es experto en temas del deporte, del automovilismo, pero como sociólogo e historiador, pues ha tenido una formación muy interesante y lo invitamos para que hoy nos expusiera a grandes rasgos una pequeña introducción de las historias o de la historiografía del deporte, para tener algunos elementos, porque hay mucha gente que no entiende, por no saber de historia, mucha gente, por ejemplo, suele decir que el juego de pelota prehispánico es un deporte. Grave error. Hay gente que por no saber de esto suele decir que la lucha libre es un deporte. Gran error. Para evitar esos errores sirve la historia, entre otras cosas. Así que bueno, Alejandro, bienvenido, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias Samuel. Em, bueno, hola al público a los asistentes de este seminario y pues justo am, el objetivo de la charla del día de hoy pues es justamente de alguna manera se retroalimenta o se complementa con lo que hablaba el doctor Galán sobre los deportes, ¿no? En ese sentido se complementa bastante, pero en esencia es una lectura de orden, digamos, genético de los deportes o del deporte moderno, aunque eso, de alguna manera, en términos de deporte moderno, vendría siendo una especie de pleonasmo. Ahora, más tarde, ahondaré un poco más en ese argumento, pero justamente la idea es tratar de entender a grandes rasgos los procesos particularmente socioculturales que dan origen a los deportes, ¿no? Eh, el doctor Galán pues ya ahí pone un conjunto de otros elementos de orden filosófico que son necesarios precisamente para entender al deporte pues, como el fenómeno que podemos observar, perdón, hoy en día. Sin embargo, la cosa es ligeramente o bastante más compleja y creo que vale la pena para poder complementar y construir una mirada un poco más crítica sobre el fenómeno deportivo, incluyendo por supuesto el fútbol. Vale la pena como utilizar estas distintas piezas disciplinarias para completar un gran panorama alrededor de este fenómeno, ¿no? Ahora, decía que esta idea del deporte moderno es una especie de pleonasmo.
Esencialmente porque el deporte es un elemento que surge necesariamente de la modernidad, ¿no? De la forma en la cual la modernidad o el paradigma de la modernidad transforma un conjunto de elementos, el conjunto de elementos que estructuran a las sociedades, no nada más los económicos y políticos, sino aquellos otros elementos que, digamos, tienen un poco más que ver o podríamos sentir más cercanos a nuestra vida cotidiana y que tienen que ver con la cultura. A su vez, la cultura entendida como ese conjunto de elementos que nos permiten comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar, tanto en relación con los otros o lo que identificamos como otros, como con el resto del mundo. Es decir, esas cosas que permiten significar nuestra existencia como grupos humanos, ¿no? En tanto que estas cosas culturales dependen de marcos estructurales como la política, lo político y lo económico, la modernidad sí o sí va a afectar estos procesos culturales y al final del día también cosas o elementos que tienen que ver con el cuerpo, como el propio deporte, ¿no? Entonces, además, habría que considerar que, que la modernidad es un proceso en realidad de larguísimo aliento. Sí, es un proceso que lleva por lo menos 4 siglos y en el cual se van acumulando un conjunto de transformaciones, un conjunto de transformaciones históricas que después van a alimentar un relato sobre la modernidad y qué es lo moderno. ¿Para qué va a servir este relato? Para precisamente hacer una distinción cultural entre nosotros y los otros. Piensen, por ejemplo, que en el momento de la ilustración, los ilustrados necesitan hacer una ruptura completa con el régimen. Y esa ruptura completa con el régimen, con el antiguo régimen, por supuesto, parte de la necesidad de nombrarse, la necesidad de nombrarse o de autonombrarse, y de ahí que nace esta idea de los ilustrados, ¿no? Además, en el nombre lleva un conjunto de otros elementos y de otras significaciones que son muy importantes para entenderse a sí mismos y para entender las propuestas que están haciendo. No por nada, regularmente, no por nada los ilustrados utilizan ese nombre. Y no por nada, regularmente, si uno revisa las traducciones, digamos, más literales de los nombres que se dan a sí mismos los pueblos de muchas partes del mundo, África, América, Asia, suelen eh, corresponder a descripciones como la gente buena del sur, o la gente del valle, o la gente valiente, cosas así, ¿no? Porque necesitamos, como seres humanos o como grupos humanos, pues referenciarnos a nosotros, ¿no? Y diferenciarnos de aquellos quienes no pertenecen a nuestro grupo, ¿no? Entonces, vamos a observar que esta modernidad lleva mucho tiempo creciéndose como si fuera algo, un pastel en un horno, y pues se ve marcada por diferentes elementos en los diferentes momentos, perdón, en los cuales pues se van gestando muchos de los elementos necesarios y que después van a entrar al quite para definir el conjunto de los deportes modernos. Entonces, a lo mejor con ciertas licencias, probablemente, sí, ciertas licencias, pues podríamos ir pensando que la modernidad se va gestando a partir más o menos de 1492. Eh, y esta modernidad, digo, evidentemente que no va a manifestarse en plenitud con todas las características que podríamos pensarlo o con la que nosotros caracterizamos hoy en día. Digo, evidentemente que en 1492 no existía un sistema financiero mercantil como el que vemos hoy en día, pero sí que hay elementos de suficiente peso para pensar que esta modernidad se está gestando y está empezando a presentarse, ¿no? Continúa con otro conjunto de elementos que tienen que ver con la significación de nuestro papel en el mundo, y es para ellos muy importante la reforma luterana, en el cual digo, haciendo un repaso rapidísimo en nuestras clases de historia, pues este cisma en la iglesia, y que se fundamenta esencialmente en la capacidad que tienen los individuos para manejar de forma
digamos, individual o independiente su relación con la divinidad, sin entrar en ningún tipo de debates teológicos. Sí podríamos rescatar que esta idea es especialmente importante porque entonces empieza a resaltar la idea del individuo y de los esfuerzos del individuo por ejemplo, construir el reino de Dios en la tierra, ¿no? Esto es especialmente importante para gente como Max Weber porque esto, entre otras cosas, pondrá, el protestantismo pondrá parte de las semillas necesarias para el florecimiento del capitalismo. Y si pensamos entonces, o recordamos entonces que el deporte es un fenómeno intrínsecamente moderno y por lo tanto capitalista, tenemos que hay una conexión directa con las reformas en el pensamiento religioso que se dan en este momento, ¿no? Em, entonces, a partir de estos elementos en los que se van gestando muchas de las características de la modernidad, por ejemplo, los sistemas políticos, es decir, el nacimiento del Estado-Nación, una creciente individualización que conlleva a una revalorización del individuo, del esfuerzo individual, etcétera, y que vemos que entonces son elementos que se van em, posicionando dentro de, por ejemplo, los reglamentos deportivos, ¿no? Uno no es que merezca ganar el partido, o el equipo no es que merezca ganar el partido, lo hemos escuchado muchas veces en las narraciones, es que el equipo merecía ganar el partido, pues sí, pero no hizo nada para ganar el partido porque cayó un gol, el gol de último minuto, del otro lado, etcétera, ¿no? Es decir, no se trata de cuestiones meramente de merecimiento, sino de cuestiones que están relacionadas directamente con la acción de los individuos en equipo o en solitario, pero la acción de los individuos, ¿no? Em, el surgimiento, por ejemplo, de estos estados nacionales que construyen un conjunto, aunque construyen más bien una dualidad a partir de la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? En los estados nacionales existimos los ciudadanos, ¿no? Uno es ciudadano mexicano, ciudadano estadounidense, ciudadano británico, etcétera. Bueno, esta ciudadanía dota a los individuos de un conjunto de derechos y obligaciones. Y entre esos derechos y obligaciones se encuentra la plena libertad de asociación o la libertad política. Eso es importantísimo para la construcción de los deportes modernos, los deportes, pues, porque a partir de esta libertad de asociación, es que nosotros entonces podemos cultivar elementos que no son directamente responsabilidad del Estado. Por ejemplo, eh, podemos cultivar las actividades de ocio. Pensemos que en los estados, los primeros estados modernos, las obligaciones del Estado estaban circunscritas a elementos muy específicos. Permitir y proteger la propiedad privada, brindar algunos servicios públicos elementales, probablemente por ahí agua, electricidad, seguridad, etcétera, y poco más, ¿no? El resto de los elementos están sueltos a eh, eh, la acción del mercado y la acción de los individuos. En tanto que eso es así, entonces los individuos pueden organizarse para proveerse a sí mismos o a otros de estos otros elementos que conforman la vida cotidiana, como por ejemplo el juego o en general el ocio. Entonces, cuando se empiezan a organizar los ciudadanos o los individuos a partir de la figura de la sociedad civil, es que entonces empiezan a construirse las instituciones deportivas. Entonces, el nacimiento del Estado moderno, evidentemente, también es muy importante para en la construcción de los deportes modernos. Y sobre todo, nos estamos moviendo ya hacia inicios del siglo XIX, eh, la construcción de múltiples estados nacionales alrededor del mundo. Pensando ahora sí en las revoluciones liberales, primero en América Latina y las que llegarán después, bueno, un siglo después, pero llegarán eventualmente a los territorios africanos, a territorios asiáticos, ¿no? Con todo maraña o estructura política que va a reorganizar a las sociedades, ¿no? Em, entonces,
Me equivoqué de tecla. Entonces, habría que ir pensando histórica y sociológicamente esta modernidad como un conjunto de procesos que están entrelazados, que no los vamos a encontrar de ninguna manera separados porque todos van a estar en constante retroalimentación, pero además hay un conjunto de relaciones de interdependencia entre sí. Es decir, para que el Estado moderno exista, es necesario un conjunto de estructuras económicas que, digamos, soliciten o exijan la existencia del Estado para la protección de sus intereses. Estoy pensando en la burguesía, ¿no? Que es el principal promotor de las revoluciones liberales. Pero al mismo tiempo, que exista un conjunto o una clase empresarial, pues, una clase burguesa, es una condición necesaria para que una organización como el Estado exista. Y a su vez, estos retroalimentan otras formaciones u otras estructuras como la ciudadanía, que son necesarias para terminar de construir la modernidad, lo moderno, y que una no puede existir sin la otra. Quizá la mejor síntesis de todos estos procesos se encuentra en fijar la vista en el proceso de formación del capitalismo. Un proceso que entonces va a estar compuesto por todos estos procesos adyacentes: la construcción de los estados-nación, la ciudadanía, la sociedad civil, las revoluciones industriales y otros procesos que no necesariamente tienen que ver probablemente con lo que nosotros podríamos considerar como procesos pacíficos, como el colonialismo o el imperialismo, así como otros procesos que, insisto, tienen una, una influencia más directa en procesos culturales como la construcción de la idea de la nación o de lo nacional, pero también la secularización y la construcción y el fortalecimiento de la idea del individuo como la principal forma de medida de las cosas, ¿no? Así como lo humano en lo general, el individuo en lo político se va a convertir en la principal medida de las cosas. Si nos vamos dando cuenta entonces, el deporte no es más que otro de los procesos subyacentes del capitalismo, o por lo menos de la racionalidad ilustrada, que son necesarios o que vamos a encontrar sí o sí en el proceso de desarrollo de lo moderno. Por eso, retomando un poco el argumento con el que Samuel presentó esta charla, no podemos pensar en la plena categoría de deporte en escenarios históricos donde no está plenamente desarrollado el modo de producción capitalista, por lo menos. Porque serán procesos o serán fenómenos, sí de cultura física, sí probablemente de ocio, que por su estructura y por su lugar en el proceso sociohistórico, sí, el sociohistórico global, no corresponden a la modernidad y no corresponden, por lo tanto, o no tienen forma de corresponder del todo a, por ejemplo, las categorías o las características que presentaba el doctor Galán de los deportes modernos. Probablemente algunos elementos sí, pero no todos. Eso implica un problema. ¿Cuál sería el problema? Que eh, entonces parece ser que la definición de deporte moderno puede ser tremendamente ambigua. A mí me parece que para ir resolviendo este tipo de debates, además de tener claros cuáles son las consecuencias últimas del deporte moderno y, por ejemplo, el conjunto de elementos y debates que plantea su construcción o su constitución y su expresión, habría que considerarlo como parte de una construcción social un poco más amplia. Para ello y por ello, también
Me parece especialmente interesante y estimulante la noción que tiene Norbert Elias, no solo del deporte, sino de, en general, del tiempo de ocio. Para Elias, este sociohistoriador alemán, que seguramente es un piso común entre muchos de los que están reunidos en este curso seminario, el deporte se mueve dentro de un espectro más amplio de actividades que conforman otra cosa mucho más amplia y que solemos llamar ocio. Elías parte de una distinción, de la distinción entre ocio y trabajo y que construye nuestra vida en sociedad. Nosotros nos distinguimos de muchas especies animales porque no solo nos organizamos en sociedades, sino que esas sociedades son complejas. Son complejas en la medida en la que construimos la distinción entre ocio y trabajo. Y esa distinción se fundamenta en el objetivo último de las actividades que realizamos. Hay actividades que realizamos enfocadas en permitir la reproducción de lo social y esas actividades van a formar parte del trabajo. Eso quiere decir que no solamente estamos pensando en el trabajo remunerado. Ujú. Y otro conjunto de actividades que están destinadas a la reproducción de los propios individuos y que no tienen nada que ver con la reproducción del orden social. Ese conjunto de actividades van a formar parte del ocio, pero en todas esas actividades vamos a encontrar un montón de características distintas. ¿Cómo podemos conceptualizarlas? Pues utilizando eh, un poco la manera de beber, un conjunto de tipos ideales, es decir, de construcciones que solo existen en el mundo de las ideas y que nos permiten acercarnos a la realidad. Entre estos conjuntos de tipos ideales, nosotros vamos a poder desplazarnos con mayor soltura para poder comprender la complejidad del mundo del ocio y la complejidad, por lo tanto, de la vida social. Elías entonces propone un espectro de las actividades del ocio que funciona como el espectro de la luz visible. Si recordamos ahora nuestras clases de física, la luz visible se mueve en un espectro y que depende de las características de la onda en la cual se están moviendo los fotones o que construyen los fotones, ¿no? Entonces, de un lado del espectro, la onda tiene unas características y si la vemos, y cuando la vemos, mejor dicho, la vemos violeta. Y del otro lado del espectro la vamos a ver rojo por las características de la onda. Y en medio vamos a encontrar otros colores. Bueno, la idea es la misma. De un lado, nosotros vamos a encontrar las actividades de ocio más sencillas y que tienen que ver, para Elías, con el autocuidado. Desde hacerse la manicura hasta bañarse, comer, todas esas cosas que tienen que ver con esta cuestión del autocuidado, abren este espectro de las actividades del ocio. Y nos vamos a ir acercando a actividades más complejas en la medida en la que se va transformando eh, la construcción racional del cuerpo. Es decir, en la medida en la que la razón construye un individuo que mantiene un cuerpo o que tiene un cuerpo físico. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces nosotros vamos a ver aparecer la actividad física. Esa actividad física que nosotros hacemos de repente en el gimnasio, etcétera, que pues sí, tiene ciertos patrones de medición. Hoy hice 200 burpees más que ayer o que hace 3 meses, yo qué sé. Hoy cargué 7 kilos más, etcétera. Sí, tiene algunas o podrían tener algunas de esas nociones o intereses de medición y que comparte con el deporte, pero todavía no es deporte porque necesitamos racionalizar un poco más el cuerpo. Aquí es donde va apareciendo la razón como un elemento importante y que es un producto directo también de la modernidad. Pensemos que en el proceso de modernización hay un conjunto de transformaciones económicas, políticas y filosóficas. Y entonces empezamos a pensar al individuo, que al individuo como la medida de todas las cosas. Y entonces podemos hacer aparecer el cogito ergo sum, ¿no? Entonces, en la medida en la que esa racionalización del individuo se va corporizando y vamos racionalizando al individuo o a nuestros propios cuerpos, nosotros los empezamos a medir. Y entonces empezamos a medir, a contar cuántos burpees hacemos,
cuántas abdominales, en cuánto tiempo recorrí los mismos 3 kilómetros o los 5 kilómetros, etcétera. Aparece la actividad física. Pero la podemos ir complejizando y nos vamos a poder ir moviendo hacia otra consecuencia de la racionalización, no solo del cuerpo, sino de la actividad física. Y entonces empezamos a pensar en los juegos. Estas actividades físicas reglamentadas y cuyos reglamentos nacen precisamente de la racionalización del cuerpo y de los movimientos del cuerpo. No estoy más o menos seguro de que probablemente tengan suficiente edad para recordar ese capítulo de Malcolm en el medio, en el que el papá de Malcolm le entra a la marcha. Desde el tipo súper clavado, incluso se compra un traje así como súper aerodinámico y un casco ridículo, así como en forma de gota, y se encuentra con otro tipo igual de clavado con la marcha, y se clava aún más porque el otro tipo siempre lo vence y entonces él quiere desenmascararlo y se da cuenta de que hace trampa, ¿no? Y, 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 y- porque su técnica no cumple con las reglas, ¿no? Bueno, pues ese conjunto de reglas no solamente están regulando el cuerpo, es decir, qué puedes hacer tú en el campo de juego, sino cómo vas a utilizar a tu cuerpo en ese mismo campo de juego. En la medida en que eso va apareciendo y sobre todo puede irse de una u otra manera flexibilizando, nosotros vamos a empezar a hablar de juegos físicos. Pensemos ahora precisamente en los juegos que realizan los niños. Los juegos mantienen un conjunto de reglas que van ordenando, por ejemplo, la zona en donde puedes correr. O que si te toca el que está encantando, pues ya no te puedes mover, ya no puedes hacer algo con tu cuerpo. Pero además esas normas son precisamente un ensayo de un acuerdo social y por eso se van manteniendo más o menos rígidas a lo largo del tiempo. Y en esa rigidez, y más bien, y esa rigidez romperse. Puede romperse con relativa facilidad y crearse nuevas reglas o retomar algunas otras reglas. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí entonces vamos a estar pensando en la diferencia entre los juegos y los deportes, en el sentido en el que, si bien los dos comparten reglas, el deporte está institucionalizado. La institución, sociológicamente hablando, no es más que el reconocimiento más allá del contrato social y expresado en términos de memoria. Es decir, uno puede ir puede descargarse el reglamento del fútbol de la página de la FIFA, ¿cierto? Ese reglamento puede cambiar, es cierto, pero puede cambiar única y exclusivamente si la FIFA llega a un acuerdo en su interior para cambiarlo. Es decir, no es tan fácil. Ujú. Es más fácil decir, recordando ahora, a lo mejor ahora nuestros juegos de la infancia, es más fácil decir, se cama la base y entonces ya deja de existir la base y entonces pues, ¿no? Sigue el juego y todo eso. O, sí, no sé, o gol gana, ¿no? En una cascarita así de fútbol. Más fácil hacer eso que de repente metamos ahora 83 selecciones en el mundial. Ujú. O sea, entiendo que si la gente que está controlando FIFA en este momento se le mete la idea, lo puede hacer fácilmente, pero no es tan sencillo de todas maneras, porque si necesitan un conjunto de pasar por un conjunto de procesos administrativos, etcétera, ¿no? Convencer a los miembros, etcétera. En ese sentido es que es más difícil, porque está institucionalizado. Hay un conjunto de reglas que incluso regulan la forma en cómo vamos a cambiar las reglas. Ujú. Sé que el seminario es de fútbol, pero
permítanme ir a un ejemplo del deporte que yo conozco. En Fórmula 1, los que tengan cierta noción sobre ello, cada más o menos 5 o 8 años se va cambiando el reglamento técnico, pero ese es un acuerdo previo. Si los que están participando no aceptan el acuerdo, no se hace. Y aunque las reglas vayan cambiando, esas reglas tienen un acuerdo y una forma de negociarse y de reconstruirse o de reescribirse antes. Esa es una diferencia importante entre el juego y el deporte, ¿no? Entonces, vemos cómo, por lo menos desde el punto de vista más filosófico, la racionalidad o la razón ya no solamente regula al cuerpo y las actividades que realizamos con el cuerpo, sino que regula también las formas en las cuales regulamos las actividades que realizamos o los movimientos que hacemos con el cuerpo. Por eso es que el deporte es una construcción moderna, porque es la última expresión o la expresión más potente o acabada, precisamente, em, de la racionalidad moderna, ¿no? Y entonces, a partir de ello se va a construir esta institución social llamada deporte que le va a entrar a interactuar con el resto de las estructuras políticas y económicas de nuestras sociedades. Por más que a lo mejor no nos guste mezclar fútbol y política, la verdad es que siempre se van a mezclar porque no hay otra forma en la cual interactúen o no interactúen esas estructuras. Cosa diferente, por ejemplo, eh, con lo que sabemos del juego de pelota. Ujú. Es decir, ahí no tenemos o no tendríamos un equipo de fútbol de pelota que cotizar en la bolsa, como lo hacen ahora algunos equipos deportivos, porque está constreñido específicamente en una estructura muy delimitada, la religiosa. Incluso por más que no existieran en sociedades anteriores a la sociedad moderna, esta división tan rígida que a veces hacemos de las estructuras, em, no podemos ver el mismo elemento, ¿no? Entonces, para hacer esta distinción sobre el deporte moderno, nosotros tenemos que sí o sí apelar o recurrir a las transformaciones que podemos rastrear en la modernidad. Entonces, este deporte moderno, decíamos, se va a construir a partir de la racional y va a complejizar todos la mera expresión o la mera actividad física. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Además de construir al propio deporte, que va a permitir o nos podría permitir, esa es una propuesta un poco más mía, entonces asumo toda la responsabilidad y también las críticas que le pudieran hacer a continuación de esa propuesta. Tendríamos entonces un subespectro de las actividades deportivas, en las cuales estas actividades deportivas comparten más o menos todas estas características de lo que llamamos deporte, pero se expresan de formas diferentes. Es decir, nosotros tendríamos distintas dimensiones de lo deportivo, desde el eterno debate entre amateurismo y profesionalismo, hasta la construcción del deporte como una mercancía o la construcción del deporte como un espectáculo. Tenemos entonces una noción de deporte mucho más compleja, pero que, insisto, solo es posible de ver a partir de las condiciones creadas por el desarrollo del modelo capitalista y en general de la modernidad. Em, Todos estos elementos entonces, o estos elementos, los elementos que sí comparten estas expresiones del deporte, van a ser más o menos cuatro. Uno, el desarrollo de una técnica específica. Una técnica que no es rígida, sino que es susceptible de recibir innovaciones. Innovaciones en el campo material e innovaciones en el campo, digamos, más corporal, ¿no? Es decir, cuando empezamos a desarrollar mejores materiales o materiales más aerodinámicos, construimos balones más rápidos, ¿no? Que se mueven de mejor manera, que no son afectados por el campo mojado, etcétera. Y cuando los jugadores encuentran
esa maña, digamos, mejoran su técnica o aparecen nuevas técnicas. O piensen, por ejemplo, en los estilos de juego, ¿no? Los estilos de juego también son técnicas que pueden desarrollarse y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Todas estas expresiones de deporte van a tener criterios de eficacia, es decir, la vista hacia el récord, ¿no? Quién anota más, quién bloquea más, quién gana más, quién, etcétera, ¿no? En cuánto tiempo bateas, en cuanto la velocidad que alcanza el balón en tu tiro penal, cuántos penales anotas, todas esas cosas. La especialización del cuerpo. No es lo mismo entrenar para un maratón que entrenar para ser jugador de fútbol o ser un jugador de fútbol americano. Y aún ahí es aún más visible. No es lo mismo entrenar para ser quarterback que para ser tackle defensivo u ofensivo, ¿no? Etcétera. Pateador, ¿no? Hay una especialización del cuerpo y qué decir, y además de la técnica, y una organología deportiva, es decir, un conjunto de instituciones que replican la racionalidad deportiva, es decir, esta racionalidad moderna aplicada sobre el cuerpo y sobre la actividad corporal, eh, y que se encarga de replicarlas en otros aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el impacto cultural que tienen las figuras deportivas, ¿no? Eso es parte de esta organología deportiva y permite al deporte, digamos, de alguna manera mantenerse vigente o vivo dentro de las sociedades, ¿no? Em, Estas serían las cuatro características que a mí me parece que históricamente podemos ir rastreando, no solo en el paso de la actividad física hacia el juego y hacia el deporte, sino en el paso del deporte amateur, si quieren ponerlo en esos términos, hacia el deporte profesional y luego hacia el deporte espectáculo y el deporte mercancía. ¿No? Porque a lo largo del desarrollo de por ejemplo, el desarrollo de la técnica se puede observar claramente desde el deporte amateur hasta el deporte profesional de hoy en día, desde el fútbol amateur hasta el fútbol profesional de hoy en día. Si no han visto esta serie, les recomiendo un juego de hombres en Netflix, que habla sobre un equipo de fútbol en Inglaterra, de obreros, a finales, me parece, a principios del siglo XX, mejor dicho. Y bueno, un drama que hay ahí ya saben, el drama que vemos en muchos lados o que hemos visto en muchos lados entre los equipos ricos y los equipos pobres. Una parte del argumento habla por ahí un poco de la técnica, porque tocan este debate sobre el profesionalismo, ¿no? Entonces ahí se ve precisamente estos elementos de desarrollo de la técnica. Y por supuesto, ya para ir finalizando un poco, todos estos elementos o el nacimiento de este deporte como un proceso, como un fenómeno, eh, muy particular, pero que a su vez es englobado y engloba otras características y otros procesos y otras estructuras sociohistóricas, va a darnos como resultado otros fenómenos igual de complejos. Por ejemplo, la aparición de la diplomacia deportiva, la construcción de espacios deportivos y la aparición también de narrativas deportivas, ¿no? Elementos que ya serían, pues sí, los hijitos del deporte moderno, ¿no? Entonces, con esos elementos creo que podríamos ir diferenciando precisamente no solo qué es deporte y qué no es deporte, sino ir acomodando a lo mejor estas otras formas de actividad física o de actividad del ocio que no se acercan a un deporte, aunque lo veamos un poco más cercano, o incluso reconocer, perdón, otro tipo de tradiciones de la actividad, de la cultura física que tal vez no corresponden al deporte moderno. Pienso, por ejemplo, en la tradición o en la cultura física hispanista que considera o que engloba estos eventos con animales, ¿no? Peleas de gallos, de toros, etcétera. No es un deporte eh, porque no están construidos alrededor de esta racionalización del cuerpo, eh, porque utilizan otros insumos, utilizan otras cosas y tienen otras lógicas, ¿no? La lógica de la fiesta
está muy arraigada o le da buena parte del sentido a la tradición deportiva hispanista. Alguien incluso podría decir, y ya sí, alguien incluso podría decir que los deportes que usan máquinas, pienso en el ciclismo, pienso en el tiro con arco, pienso en el automovilismo deportivo, en el motociclismo, podrían incluso ser otro tipo de tradición deportiva en la medida en la que la máquina, que actúa como una prótesis del cuerpo, entra al quite en esta construcción o en esta racionalización del propio cuerpo. El deporte porque presenta estos cuatro criterios que les propongo, pero se diferencia de, digamos, deportes más tradicionales, si es que la palabra tradición podría entrar en esto, en este debate, en el sentido en el que incluyen esta máquina de orden protésico, ¿no? Eh, y bueno, creo que con estos dos elementos nos podemos ir dando cuenta de dónde se van moviendo las actividades físicas, las actividades del ocio y las actividades deportivas y precisamente ir distinguiendo o ayudar a distinguir o a ubicar por lo menos todas estas actividades. Igual y no en un sentido concreto eh, para saber quién es más deporte o quién es menos deporte, pero sí para tener cierta claridad de los fenómenos y sobre todo pensar de forma quizá un poco más crítica en los fenómenos que estamos estudiando o las transformaciones que estamos viendo en los fenómenos que estamos estudiando, porque pues quién sabe qué vaya a pasar primero, bueno, quién sabe qué vaya a pasar los próximos años con las transformaciones que pueda sufrir el fútbol mundial, y que sin duda pues será un tema para discutir muy ampliamente, ¿no? Entonces, em, no sé, creo que lo podemos ir cerrando hasta acá y creo que Muchas hay gracias, Alejandro. preguntas y respuestas, ¿no? Pues podemos abrir si hay algunas preguntas o comentarios. Enrique, si me ayudas un par de minutos para ir cerrando la sesión, porfas. Sí, Samuel, gracias por la exposición, Alejandro. Esto me recuerdo una de las primeras lecturas que hacía para conceptualizar deporte, yo leía sociología española, ¿no? Hacia la conceptualización del deporte para el año 2000 y hablaba del deporte espectáculo, el deporte expresivo y que cada uno con una serie de características, ¿no? Para saber de qué deporte estamos hablando y cómo definir nuestros objetos de estudio. Yo celebro que este seminario esté iniciando con los módulos que escuchamos sobre filosofía del deporte con el doctor Francisco Galán y ahora con esta perspectiva de la historia del deporte con el maestro Alejandro Avendaño, porque coincide con las primeras lecturas que yo me encontraba para tratar de definir de qué estaba hablando. Me llama la atención esto del cambio de las reglas, de que hay comités que vigilan las reglas. La NFL tiene su propio comité, la International Board de la FIFA, las grandes ligas también de béisbol tienen sus comités y no sé si es porque ahora nos estamos dando cuenta de eso o las reglas han cambiado de forma acelerada. Si nos quedamos con el fútbol, soy de la generación que vio que el triunfo de un equipo valía 2 puntos. Pues no, ahora vale 3. El pase al portero de parte de un compañero, el portero podía tomarla con las manos. Ahora no, tiene que ser con los pies. El número de cambios por equipo, que eran solo 2 cambios, y tal vez el portero, bueno, pues hay más cambios. Todo esto con el afán de agilizar. Ni que se diga el béisbol. Actualmente, el límite de tiempo entre lanzamientos, la base de intencional declarada, más no 4 bolas malas. El corredor en segunda base para los extra innings, agilizarlo. Incluso el cambio de distancia entre las bases, que eso no se me había movido en décadas,
Yo no recuerdo bien si se acortó o se alejó por milímetros, o también lo que es la prohibición de la formación especial en la defensiva para ver la plasticidad de la defensiva y los jugados de los jugadores, ¿no? Todo no sé qué es acelerado por la exigencia de los nuevos espectadores, por los medios, o qué te parecería esto, Alejandro? Am, Incluso para Elías le parece que estos cambios de reglas están enfocados para maximizar en la construcción de esta tensión emocional de la cual dependen los deportes. A mí me parece que son cambios de reglas que tienen que ver con la estabilidad de las instituciones. Piensen, por ejemplo, los que sean, sí, piensen, por ejemplo, que cada sexenio se habla siempre de las posibilidades de una reforma fiscal y una reforma política. ¿Quién sabe por qué? Pero siempre se habla de eso, para mantener cierta estabilidad dentro de los regímenes en esta sociedad, por ejemplo, que es tan presidencialista, ¿no? Estamos pensando en estabilidad de las instituciones. A mí me parece, precisamente, estos cambios de reglas tienen que ver con esa estabilidad de las instituciones y esta estabilidad pasa, sí por esos criterios de construcción de tensiones emocionales, pero sí también, pienso por ejemplo el caso del béisbol, con cuestiones más bien materiales. Tenemos que vender más, los partidos son terriblemente largos y la gente se aburre porque la gente ya no pone atención, hagamos los partidos más cortos, ¿no? Pongamos más pausas para vender cosas. A la gente ya no le gusta ver que los jugadores se quedan tirados en el campo con una conmoción cerebral, porque es muy violento para la gente. Cambiemos eso. Me parece que es más bien esta estructura o una lógica institucional más que meramente elementos para hacer más espectáculo. O sea, como si eso fuera un pecado. Digo, sé que no puede no gustarnos, por supuesto que no. Y es completamente válido, pero creo que si lo necesitamos leer desde una perspectiva analítica, tiene más que ver con eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los espectadores, de los asistentes, Samuel? No, todo bien, Enrique, Alejandro, pues muchas gracias, muy buena la introducción. Nos sirve mucho para pensar muchas cosas. Ya te invitaremos en otra sesión para hablar ya más bien del Mundial y de fútbol. Te agradecemos mucho y bueno, pues yo creo que con esto nos pasamos unos minutitos. Una disculpa, se nos retrasó, pero bueno, creo que estuvo muy buena esta segunda sesión. Así que les agradecemos mucho su participación. Los esperamos en 15 días. La próxima semana es Semana Santa, no habrá sesión. Nos veremos para la sesión 3 en 15 días. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Buena tarde. Cuídate. Hasta luego, gracias.